vi a la muerte enfrente de mí, o sea, la energía de la muerte enfrente de mí, hablando conmigo y como encarándome. Mi tía acaba de fallecer y yo veía a mi tía ahí, feliz. Sí. Claro que pues uno no lo cuenta porque se te van a decir, Gabriel, o sea, ya se te está... Digo, porque no todo el mundo cree, aunque yo sé esto, o me ven en esto, pues no todo el mundo tiene como esa libertad, esa capacidad de decirle, aquí está y me dice esto. 3 meses antes de morir mi esposo, él me toma de los brazos y me dice, Abril, esta es la última vez que yo estoy aquí en esta casa, yo ya no voy a regresar. Okay. Dice, yo voy a fallecer. Ahora se cayó una hoja. Con lo divino. Sí, escuché. Ay, que tú y que yo no. Ahora se cayó una hoja. Pero no había un dolor como el que yo percibí cuando él aparece. Ay. Llega ese dolor. Ay. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio y soy el creador de la técnica de hipnosis holística y en este momento estamos en el despertar de la Matrix, tu podcast en donde la intención es que vengan aquí personas que sumen para el despertar de conciencia. Y precisamente para eso es que traemos a una persona sumamente interesante que está entre este plano y el plano también espiritual, conociendo experimentando pero también experimentando el otro. Entonces está sumamente interesante lo que vamos a platicar con Abril, que nos visita aquí al podcast. Muchísimas gracias, buenas tardes, muy feliz de poder estar aquí contigo y compartiendo pues tus maravillosos temas y esta plática amena de amigos, contentos y muy felices, eso para que sume a aquella persona que está pasando por alguna situación que algo le va a hacer clic o para que sume en su proceso de evolución. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y estoy seguro que eso es lo que va a pasar con esta plática. Y a ver, Abril, evidentemente hay personas que no te conocen y que te van a conocer aquí en el podcast y que esta es la primera vez que te ven. Abril, ¿tú te catalogarías a ti mismo como una vidente? Vamos a decir que es lo que comentabas, una medium que está entre el cielo y la tierra haciendo sus contactos espirituales o contactos con las personas que ya se fueron y con las personas que nos quedamos aquí en este plano. Esa es una de mis principales como actividades, ¿verdad? También hay otras como regresión a vidas pasadas, puedo ver vidas pasadas o puedo ayudar a personas que regresen a vidas pasadas, también tarot terapéutico, también contacto con ángeles, también se nos llevan a personas vivas uno a uno, pero ese ser mediadora entre el mundo terrenal y el mundo espiritual es como por lo que más me buscan, es por lo que más me identifican, ¿no? Es ese medium. Ok, o sea, son personas que ya físicamente ya no están aquí. Así es. Ok, y tú puedes ayudar de todas maneras a las personas a entrar en estados de trance por medio de hipnosis para ver vidas pasadas, ¿o cómo está eso? Lo hacemos por medio de meditación profunda. Okay. Sí, para entrar a vidas pasadas o también checando sus chakras, viendo, yo puedo a lo mejor percibirlos y verlos y comentarte una vida que veo por ahí para que te ayude en este momento de tu proceso de evolución o en este proceso, en este momento, ¿no? Sí, esto me certifiqué con Brian Weiss, pero yo como ya traía el bagaje de ver, de evidencia, de clarividencia, de sensibilidad, pues yo lo conjugué con también verlas, o la persona también puede ir a verlas, ¿verdad? Digo, aquí ya cada quien, depende el proceso de cada quien, ¿verdad? Ah, ok, que esa es mi duda, o sea, tú como vidente ves la vida pasada de la persona y además tú ayudas a la persona a que también así es, lo experimente. A que experimente y que sane algo de allá. Órale, interesante. ¿Y te certificaste con Brian Weiss? Con Brian Weiss, Nueva York. Tengo una certificación, pues está muy padre, digo, con él, pero yo ya traía la evidencia y la clarividencia, entonces lo conjugué
para poderlo yo hacer, si la persona no está preparada o whatever, ¿verdad? Si la persona tiene miedo de ver o si la persona no tiene la visión como interna para poder verlo, o bien si las personas la guiamos para que ella haga el proceso, pues encantados, o sea, con que se haga el proceso como sea. Excelente. Muchas personas hablan del libro de Muchas vidas, muchos maestros, pero pocas que hayan hecho el curso. O sea, que hayan vivido la experiencia. ¿Cuántos días fueron de experiencia? Fueron casi 7 días. Es un curso, bueno, es una certificación un poquito larga, pero todo el tiempo estamos haciendo regresión, personales y a otros regresión personal. Práctica. Mucha práctica, era la verdad súper poquita teoría. Bueno, él es un hombre lleno de paz, de tranquilidad, una sabiduría impresionante. Y éramos un montón de gente de todo el mundo. Entonces, era mucha práctica. Pero las personas no iban de cero en el tema de la hipnosis. Sí, iban de cero. De verdad. Iban de cero la mayoría de ellas a vivir el proceso, posiblemente experimentar la sanación. Y pues la verdad él es un hombre conocido mundialmente, que cualquiera quiere conocer. Y todo pues se desarrolla en un lugar súper tranquilo, se llama Omega, en Nueva York, alejadito de Nueva York, pero es un lugar que te cuenta que te invita a estar ahí y te invita a tener tus procesos evolutivos como solamente tú y el proceso. Wow, qué interesante. Sí. Qué interesante. ¿Recordando tú también? Sí. ¿Tú ya recordabas? Yo ya recordaba desde aquí, o sea, me refiero, yo ya tenía ese proceso por lo mío, pero al estar allá pues me enfoqué netamente en revisar vidas pasadas y más o menos, fíjate, en esos días revisamos cerca de 12 vidas pasadas a cada quien. Entonces la verdad sí es un trabajo súper intenso y también progresiones, o sea, tanto regresiones a vidas pasadas como progresiones. Excelente. También llevaba procesos de ver el futuro, muchísimos años adelante. Eso la verdad está interesante. Cada quien tiene su forma diferente pues de trabajar, de enseñar, pero todas súper loables, la verdad. Wow, ok. Y bueno, entonces, tú ya traías esto. Sí. ¿Cómo te diste cuenta tú que tenías esta capacidad? Mira, te voy a platicar cuándo fue la primera vez que tuve una visión, pero yo ahí no sabía ni de qué se trataba, ni cómo se comía, la verdad, ni cómo era este rollo. Right. Ya después lo empecé a descubrir y ya empecé a darle como sentido a todo. Pero 3 meses antes de morir mi esposo, él me toma de los brazos y me dice: Abril, esta es la última vez que yo estoy aquí en esta casa, yo ya no voy a regresar. Okay. Dice, yo voy a fallecer. En ese momento, cuando él me lo dice, pues te toma los brazos, o sea, la verdad es que nadie quiere escuchar esto nunca. Claro. O sea, y es lo que menos piensas, que tu pareja, pues se va a ir. Sí. Pues no, claro. Estás en shock. Es que él como lo intuyó, o sea, que está enfermo, bueno. Él tenía leucemia, tenía 12 años con leucemia, pero algo dentro de él, claro. Y siempre tuvo estas premoniciones porque él era sordo. Y Javier, y él era sordo, y pues definitivamente se desarrollan otros sentidos cuando uno falta. Entonces la visión la tenía sumamente desarrollada. Ahora lo entiendo. En ese momento no entendía ni jota, la verdad. Okay. Ese rato él me dice esto y inmediatamente en mi mente, sin quererlo ver, o sea, me refiero, yo no lo hice conscientemente, vi el féretro, vi unas flores, lo vi él en un traje negro con una corbata, te la puedo escribir, con rayitas amarillas, naranjita, blancas y negras, una corbata, y lo vi él acostado en el féretro, en un féretro color gris, con unas, de metal, todo te lo puedo describir, unas flores blancas estaban en cierta posición. Cuando yo veo eso, pues claro que no lo quiero ver, y ya ves que hasta así para la visión que se te vaya inmediatamente, y yo te dije, no me digas eso. Me dijo, Abril, va a ser una realidad. Me describió cómo iba a fallecer, me lo describió. Me dijo, mis órganos van a empezar a fallar, voy a tener sangre en la nariz, no voy a poder tragar nada, y después de esto me voy a ir. Yo tuve esa visión, ¿verdad? De la nada, que quería olvidar, pero que constantemente soñaba o veía en otros momentos, o sea, durante 3 meses, porque él falleció después de eso, 3 meses. Okay. Al momento que él parte,
Estuve en el hospital, lo internaron, exactamente pasó eso, le salió sangre en la nariz, sus órganos empezaban a fallar, dejó de poder tragar agua, o comida, lo que sea, y ya él ya no se recuperó. Y fallece. Cuando fallece, llego a la funeraria. Yo no había arreglado absolutamente nada, se habían encargado de arreglar todos sus papás, sus familiares. O sea, yo estaba ahí cuidándolo de cuerpo y alma en el hospital. Llego. Evidente, a mí me habían pedido el traje, me habían pedido la corbata, me habían pedido todo. Yo entregué lo que ya había visto. Yo entregué ese traje, entregué eso, ya lo había visto. Pero lo entregaste, o sea, es que tiene que ser tiene que ser Yo ya lo había visto. O inconscientemente. Inconscientemente agarré, pero yo como también tengo esa visión, dije, pues voy a utilizar lo mismo que yo ya vi. Claro, ¿sí? Claro. Okay. Llego. La referencia. Sí, la referencia, pues para no batallar, era un traje nuevo, un traje negro nuevo que solamente había usado una vez, una corbata muy bonita que solamente había usado una vez, y una camisa muy linda, amarillita, que solamente había usado una vez. Cuando yo llego al funeral, estaba el féretro tal cual, estaban las flores tal cual, y él estaba acostado tal cual había sido mi visión. Y ahí yo empecé a hilar caos. Esto lo atraje. Esto lo mandé llamar. Claro. O iba a pasar. Y así sucesivamente muchas preguntas que en mi mente empecé a tratar de hilar. Él me dijo que iba a morir así y así murió. Él me describió todos los nombres de los que iban a ir al funeral y ellos estuvieron. O sea, ¿qué es? Exacto. Entonces ahí yo empecé a ver esto como una habilidad que no tenía explicación, pero que ahí está. Okay. Y de ahí yo ya la empecé a estudiar conscientemente, leyendo mucho, y me empecé a meter cursos y certificaciones de este tipo que te estoy contando, de todos lados, o sea, para yo estar bien. Sí, bueno, el proceso de duelo, nadie tiene un inicio y un fin de cuándo, pero yo dije, a ver, necesito aprender de esto. Yo ya no quiero volver a vivir esto otra vida. Y yo eso me lo decía. Esto, otra vida ya no, otra vida ya no. No sabía si había vivido o no. Simplemente yo sentía que esta era la última que yo vivía esto. O sea, que yo vivía el proceso de fallecer de un esposo. Y de ahí, pues entre estudios, en conocer, en ver, en percibir, en leer, en certificarme en una cosa, certificarme en otra, una maestría en clarividencia y muchísimas cosas que hice para entender todas estas visiones, todas estas sensaciones, todas estas certezas, todas estas escuchar también. Entonces todo empezarle a dar sentido. Ok. Clariaudiencia. Clariaudiencia, clarividencia, sensibilidad, clarisensibilidad y certeza. Wow. Todo esto empezó a mí. Tú no empezaste desde que estabas chiquita. No. Porque muchas personas... Sí, ahí. Yo asumo que todos traemos el don o la habilidad, ¿verdad? Todos, pero despierta en cierto momento de tu vida cuando algo pasa, cuando algo ocurre, cuando algo algo explota, vamos a decir así, y pues sale. Pero antes, a lo mejor, no era tan consciente de eso. Mi esposo me decía, no digas, porque lo que dices se cumple. Pero yo le decía, independientemente que yo lo diga o que no lo diga, se va a cumplir. Ajá, no lo decreto. Sí, él me decía sí, pero yo ya ahorita entiendo que era certeza. Si yo decía algo, no es porque yo quisiera decirlo, sino que se me venía a la mente, lo explicaba o lo decía, y iba a suceder. Ya. Y esa era mi habilidad como más fuerte, la certeza. Pero en los procesos emocionales, cuando él estaba muy enfermo, pues no lo quería ver. No quería ver que él se iba a ir. Evidente, pues es tu pareja y piensas que pues va a estar toda la vida contigo, piensas que van a ser indestructibles, que el amor no va a permitir que fallezca, o piensas que ustedes van a vencer la enfermedad, ¿verdad? Y sí, le hicimos un chorro la lucha, hicimos muchos procesos curativos de trasplantes de médula, muchísimo, pero bueno, pues no ocurrió. Claro, dentro de su línea de tiempo, así como tenía que ser. Así estaba, bro. Así es. Y es bien interesante lo que estás comentando, de cómo es que se despertaron estas capacidades tuyas
porque siempre trato de hacer referencias también en películas, en cómics, en cosas así, Claro. porque no creo que sea casualidad, porque hay mucha verdad, tanto en películas como en cómics y todo este tipo de temas, porque, por ejemplo, Stan Lee era que era el creador de los X-Men, que era el creador de Spider-Man, que era el creador de todos esos. Precisamente los X-Men, ahí se manejaba que precisamente los mutantes, las personas que tenían habilidades diferentes, se despertaban por lo general siempre en la adolescencia, que es cuando están pasando por sus procesos emocionales. Complicados, sí. Exacto. O que había algún momento, puede ser traumático, o que generaba esta situación en donde tenían que, esas habilidades tenían despertarse. Exactamente. Entonces, este momento, que pudo haber sido traumático, evidentemente, que pudo haber sido un shock emocional, ¿te despertó? Sí, esto? sí, despierta, así como bien lo comentas, cuando hay un dolor muy fuerte de cualquier tipo, pérdida, un quiebre emocional, alguna situación muy concreta de mucho dolor que no puedes reponerte, cuando alguien está embarazado. Bueno, embarazada, ¿verdad? También a veces de ahí surgen y se despiertan. Los niños, pues los tienen muy despiertos, evidente. Ellos ya vienen con este chip integrado hasta que los adultos lo empezamos como a negar. Y también personas que tienen ya una sabiduría muy grande, me refiero de 80, 70 años, donde ya están más allá del bien y del mal y que se abren a estas posibilidades. Entonces, yo he investigado, digo, este tipo de habilidades ahí es como más explotan. ¿Por qué? Porque estás viviendo un momento como muy crucial en tu vida donde la habilidad para sobrevivir tiene que quedar. Y muchas veces son estas habilidades intuitivas. Ok. ¿Qué edad más o menos tenías cuando pasó esto? 30. A los 30. A los 30. Ahora está. Y bueno, sientes que viendo todas tus experiencias de vidas pasadas, que probablemente ya las conoces, y que tú intuías, ya no quiero repetir esta, ya no quiero que vuelva a pasar. ¿Ya había pasado? Sí. Digo, ahora puedo decirte que sí. Y habían pasado muchas más cosas, o sea, donde yo le había hecho daño a él, o donde yo lo había lastimado, y donde en esta vida vinimos como a sanar, vinimos a equilibrar lo que en algún momento no sabía, yo le había hecho, o él me había hecho, y equilibrar eso que pues no hay una explicación lógica, pero sí hay una explicación sensible, porque lo cuidé, lo protegí como no tienes idea, que no quería que le diera el aire, no quería esa, y oye, y él era sordo, vuelve a escuchar 5 años antes de morir, vuelve a escuchar con un implante coclear, y haz de cuenta que lo tomé como marca personal, de que su vida estuviera sana, de que él estuviera bien. Entonces, yo te lo puedo asegurar que sané todo lo que tenía que sanar con él, y hasta después de morir seguimos sanando, y de ahí ya nos pudimos desprender, nos pudimos ya, como cada quien por su lado, y él me lo dijo. Okay. Él me dijo, ¿sabes qué, Abril? Ya esto es nuestro último encuentro sanador, y ya nos vamos a volver. Yo, ok, al principio pues claro que sí, te da el sentimiento, ¿verdad? Claro, pues, lo estás viviendo. Qué gacho, o sea, ya no me quieres, pero verdaderamente cuando ya logras pues sanar todo lo que en otras vidas o en otros momentos hubo, pues ya no hay nada que volver a encontrar por un tema de sufrimiento, ¿no? Que dicen, no, ya no quiero. Ya no hay nada que sanar ni nada que aprender. Así es con él. Así es, porque ya todo se agotó, vivos y aún y fallecido. El limón. Wow. Hola, ¿cómo estás? Mira, acabamos de hacer este pequeño corte precisamente en la entrevista que le realizamos a Abril. Abril estaba sentada de este lado. Y estoy haciendo este corte porque te quiero anunciar que, pues bueno, en la entrevista con Abril ocurrieron situaciones extraordinarias. Ya tú vibrarás la información, ya tú lo verás en la entrevista. Pero además, fíjate que mi editor, cuando está haciendo la edición, ¿sí? Hubo varias situaciones, los micrófonos no funcionaron, se cayó una hoja de acá de
de este arbolito. Fueron varias situaciones que pasaron en la entrevista. Y además, resulta que mi editor, al estar editando, se dio cuenta que escuchó algunas psicofonías. Esto viene del ámbito de la parapsicología, del tema paranormal, en donde se escuchan voces o frases, palabras de seres o personas fallecidos que ya no están aquí entre nosotros. Entonces, mi editor se dio a la tarea de irlas enmarcando, cada una de ellas, mientras va la entrevista, y tú te vas a dar cuenta. Y yo lo único que te pido es que tú identifiques, vibres y que te quedes con que si es, no es, pero fue algo raro, fue algo extraordinario. Mi editor tiene trabajando conmigo mucho tiempo y sí han pasado cosas extraordinarias, pero que hayan pasado psicofonías de esta manera, creo que no nos habían pasado. Entonces, te estoy haciendo este comentario, te estoy haciendo esta mención en este momento para que le pongas atención, entonces, a esos momentos en la entrevista. Y bueno, síguela disfrutando, espero que te esté gustando. Por favor, déjame tu like, suscríbete y seguimos en la entrevista.